placer y un honor el estar aquí, primeramente porque vamos a tocar temas de mucha importancia y pues estoy muy contento por iniciar estos temas que son especialmente para todo el pueblo que cree en Yeshua HaMashiach. Y antes de iniciar queremos que no haya interrupciones y que el internet se estabilice. Interrupciones, cuando hablamos de interrupciones nos referimos a interrupciones espirituales, físicos o emocionales, de ningún tipo, para que entonces sí el fluir del Ruach HaKodesh sea poderoso en este lugar. Bueno, pues oramos. Padre bueno, te bendecimos y nosotros te damos gracias. Bendito eres, Rey del universo, Melech Olam. A ti recurrimos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Bendecimos este momento y este tiempo de estudio de Torah y especialmente, Padre, el nombre Kadosh. Y pido, Padre, que también tu manifestación sea gloriosa en este lugar y también donde nos ven los hogares que se sintonizan para escucharnos, sea la presencia del Ruach HaKodesh poderosa, sea, Padre, tu presencia que nos dé dirección, sea tu presencia, Padre, que nos dé revelación. Y todo esto por amor a tu nombre, te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a ver su nombre como tema principal. Su nombre. Dice la Escritura, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a ver que esta palabra hebrea usada para referirse al nombre del Creador del universo, porque el nombre, podemos decirlo así, de la única divinidad verdadera es inefable y por lo tanto impronunciable. Impronunciable. Quiero que memoricemos eso. Impronunciable. Ese nombre puro y apartado fue revelado al pueblo de Israel en la escritura llamada Torah, que quiere decir que a través de Moshe, en los primeros 5 libros que hacen referencia a la Torah. Y bendecido y reverenciado sea su nombre. Queremos que con toda humildad, e implorando el discernimiento y la sabiduría que solamente puede llegar de lo alto, nos permitamos externar las siguientes meditaciones sobre el nombre Kadosh, sobre el nombre puro del Eterno. Cuando hablamos del Eterno, hablamos de su divinidad revelada a Israel. Cuando hablamos del Eterno, nos referimos al Creador y Rey del universo. Creador del universo. Y no nada más creador, sino Rey del vasto universo. Salvador y Redentor. Sostenedor y Consolador. Señor de señores y Rey de reyes. Y algún día toda rodilla, dice la Escritura, se doblará ante el Kadosh de Israel. Y nunca más su nombre será profanado. Nunca más su nombre será profanado. Porque realmente este es el propósito de este tema, para que el nombre Kadosh nunca más sea profanado. Y para ello nos vamos a ir al profeta Ezequiel capítulo 39, verso 7. 39, verso 7. Vamos a iniciar con este profeta, Ezequiel 39, verso 7. Vamos a poner toda nuestra atención, porque es importante.
Dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo. Escuche bien. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, Israel, y nunca más dejaré amancillar mi santo nombre, y sabrán las gentes que yo soy Adonai, el santo de Israel. Yo soy Adonai, el santo de Israel. ¿Cómo dice la versión, hermana Sefer Dabar? Yo haré mi nombre Kadosh, conocido entre mi pueblo Israel. No permitiré que mi nombre Kadosh siga siendo profanado. Entonces los Goyim sabrán que yo soy Hashem, el Akadosh de Israel. ¿Qué quiere decir? Que va a ser notorio. Es necesario que todos conozcan su nombre. ¿A quiénes? Primeramente a su pueblo Israel. Y nunca más dejaré amancillar mi santo nombre, y sabrán las gentes que yo soy Adonai, el santo de Israel. Porque constantemente se amancilla su nombre. ¿De qué manera? Desconociendo su identidad, la identidad de su nombre. La identidad de su nombre. Es importante que nosotros reconozcamos eso. Nosotros sabemos que el Hakadosh Baruj Hu, Él es el único que debemos de darle toda la exaltación y toda la honra, a quien debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Hay una versión que dice con todos nuestros recursos. ¿Sí se acuerdan de esa versión? Amén. Aquí dice con todas nuestras fuerzas. Bendecido sea su nombre. Hay que recordar también la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 1 al 2. Romanos 3, verso 1 al 2. ¿Qué tiene pues más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Elohim ha sido dada y confiada. Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Elohim. Eso es lo que dice en esa versión. Vamos a tratar de verlo en el Código Real. Romanos 3, 1 al 2. ¿Puede decir su versión, hermana? Entonces, ¿qué ventaja tiene el Yehudí? ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Mucho, en todas las maneras. En primer lugar, les fue confiada la dabar palabra de Elohim. Amén. Le fue confiada la palabra de Elohim. ¿Qué versión tiene, hermana Verónica? Kadosh. Dice igual. Léalo, por favor. Dice entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Mucho, en todas las maneras. En primer lugar, a los judíos les fue confiado los oráculos de Hashem. Los judíos.
3. 1 al 2. Sí, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho desde todo punto de vista. Primero, ciertamente que les ha sido dada en custodia la Torá de Elohim. Le ha sido dada en custodia la Torá de Elohim. ¿Qué le parece esta versión? Amén. Mucho, dice, desde todo punto de vista. Primero, ciertamente que les ha sido dada en custodia la Torá de Elohim. Si hay algo que ellos aman y enaltecen y guardan y protegen, es la Torá del Eterno. Amén. Y eso para mí es maravilloso. Amén. Amén. Entonces, que la palabra de Elohim fue confiada a ¿quiénes? A los judíos, en otras palabras. La palabra de Elohim fue confiada a ¿quiénes? A los judíos. Y eso también lo podemos ver en Yohanan capítulo 4, verso 22. Yohanan 4, 22. Quien tenga su versión, ¿lo puede leer, por favor? Ustedes adoran lo que no conocen, y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la Yeshua viene de la fuente de los Yehudim. ¿Qué le parece? ¿De dónde viene? De la fuente de los Yehudim, de la fuente de los judíos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que Yeshua HaMashiach, de él viene la salvación. Viene entonces de los judíos. Y es por eso que nosotros debemos escudriñar las Escrituras teniendo en cuenta siempre el contexto híbrido, el contexto hebreo. Entonces, si analizamos el contexto híbrido, dejamos de enseñarse, o se dejaron esas enseñanzas en qué tiempo, en qué momento, desde los padres de la iglesia. Y le ponemos ahí unas comillas. Padres de la iglesia. ¿De dónde sale ese término? Dígame un padre de la iglesia. Lutero fue uno de ellos, padre de esa iglesia. Entonces, tomaron como rehén las enseñanzas de la primera comunidad mesiánica establecida por el Mashiach, con sus 12 talmidim, conocidos también como Sheliachim o enviados, e introdujeron cambios y doctrinas humanas ajenas a las enseñanzas del Mashiach, anunciando y profetizando en el Tanaj o escritura hebrea. Y esos cambios y doctrinas nunca fueron rectificados en este caso, por Lutero, en su inconclusa reforma religiosa del siglo XVI. Tuvieron que influir de una gran manera, y lo tenemos así como un contexto histórico, pero hay que recordar, quienes olvidan que nuestro Mashiach es judío, es Yehudí, pues prácticamente olvidan todo. Y que Shaul, o Pablo como se le conoce en versiones modernas, fue hebreo, y hebreo de hebreos, Ibrí de Ibriim, que estarán desconociendo, dice, sus raíces hebreas que alimentan el olivo natural, de donde el pueblo gentil ha sido injertado, y que de dos pueblos, Yeshua HaMashiach hizo uno, de acuerdo a Efesios. Nosotros nos acordamos, vamos a la carta de Efesios capítulo 2, verso 14. De dos pueblos hizo uno. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a Efesios. ¿Qué dice Efesios? Efesios 2:14. Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos formó una unidad. De ambos pueblos formó una unidad, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad. La enemistad. Ya no son dos pueblos, sino es uno. ¿Sí estamos de acuerdo? Es uno. 2:14. Dice, de ambos pueblos formó una unidad. Porque ya somos uno en el origen natural. No podemos ser dos. Fuimos injertados y ahora somos uno con ellos. ¿Decimos amén? Y vemos que aunque la generalidad del pueblo cristiano, evangélico, iberoamericano, se acostumbró a una sola versión de la Escritura, nos referimos a la primera versión como la versión Reina Valera 1960, una versión que bueno, ya la hemos estudiado en algún tiempo y en diferentes formas también. Vamos a recordar que para cumplir con el mandamiento del Mashiach de ir y predicar las buenas noticias de salvación, o sea, la Besorá, que viene a ser el cumplimiento de su Torah y sus profetas. Entonces vamos a ver algunas correcciones necesarias del contexto hebreo que concede la importancia al nombre personal, porque se define una individualidad y un carácter. Quien pone el nombre, el verdadero nombre, se ejercita poder. Escuche bien. Quien pone el nombre ejercita poder. Y no nada más poder, sino también dominio. Y no nada más dominio, sino también señorío y atención personal sobre el nombrado. En el caso del Creador del universo, porque cuando hablamos del Eterno, nos referimos al Creador del universo. Y el Creador del universo reveló su nombre, primeramente ¿a quién? A su pueblo. ¿Para qué revela su nombre? Para que fueran ellos la luz de las naciones. Y así nosotros, y así nos enteramos primero de su divinidad. Y eso lo podemos ver, cuando hablamos de la divinidad, empezamos desde el principio en Bereshit capítulo 1, verso 1, donde vamos a leer en voz alta. Pueden leerlo conmigo. Dice, en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. ¿Cuál es el error ahí? Podemos decir que fue un error traducir el vocablo hebreo porque el Eterno no tiene iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? El Eterno no tiene iguales, no tiene colegas. ¿Sí están conmigo? Amén. Ni contrapartes. Él es el único y esa palabra hebrea debe quedarse en su original, porque describe el concepto de la divinidad creadora del universo. Si nosotros leemos Shemot capítulo 34, verso 14, ¿qué dice?
Que nuestro Elohim es muy celoso. Nuestro Elohim es muy celoso. Quien tenga ya ese pasaje lo puede leer. 34:14 de Shemot. ¿Lo pueden leer, por favor? Porque no te inclinarás a otros dioses, porque Hashem es celoso, es mi nombre. No te inclinarás a otros dioses. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Y celoso podemos decir de su nombre. Porque quien usurpa las funciones del Eterno o quiera usurpar las funciones del Eterno, usurpar su nombre, cuidado, el Eterno es celoso. Y podemos decir que es muy celoso. Y hay que recordar el texto cuando dice: horrenda cosa es caer en las manos del Elohim Hayim, en las manos del Elohim vivo. Horrenda cosa. Podemos hablar ahorita del término Elohim como inicio. ¿Por qué? Porque aparece en Bereshit. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces podemos hablar de eso, del término Elohim. Y nada más ese término es un término vasto para estudiar. Si nosotros como seres humanos somos celosos, y aún más con nuestros hijos, ¿cómo sentiría un padre de familia si uno o más de sus hijos le cambiara el nombre? Amén. O simplemente se refieren a él como un señor. ¿Me explico? Como muchos se refieren al Eterno como Señor, borrando su nombre en todas sus actividades diarias. ¿Cómo se sentiría un padre de familia? Imagínense que mis hijos me nombraran con otro nombre. ¿Qué sentiría el padre? En este caso, el padre de familia. Por eso es que podemos decir que solamente Elohim es el creador. Y lo vamos a demostrar en Yohanan capítulo 4, verso 8. Yohanan 4, 8. Yohanan 4, 8. Voy a leer esta versión que todavía está mucho mejor y dice: pues sus talmidim habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Porque aquí lleva otra forma. A ver cómo dice. ¿Lo mismo? Sí. A ver, vamos a rectificar allí. Habíamos dicho Yohanan, ¿verdad? Es primera de Yohanan 4:8. En la versión que tiene hermana Denise, la leemos. Los que no aman no conocen a Hashem, porque Hashem es amor. Voy a corregir esa cita porque no es esa. No lo es. Corregimos esa cita, la dejamos pendiente.
vamos a ver que en su arrogancia el hombre creyó saberlo todo, o intentarlo traducir el nombre Kadosh, y ese fue el problema, tratar de traducir el nombre Kadosh. Se cometió una falta grave de comparar con divinidades falsas a la esencia creadora y única y verdadera que es Elohim. Ese fue el problema. Que se le trató de dar un nombre de divinidades falsas. Lo trataron de asemejar. En este caso estamos hablando del creador del universo. Cuando hablamos del nombre, hablamos del creador del universo. Es imposible imaginarse al equipo de traductores que se preguntaron cómo traducir el término Elohim. Nada más el término Elohim. Bueno, se iba a traducir el término Elohim, que es un término hebreo, al griego. Y entonces llegaron a una deducción. ¿Cuál fue esa deducción? Que por ser Elohim, la divinidad máxima entre los hebreos, su contraparte lógica, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál era la deidad máxima de los griegos? Dios. Zeus. La deidad máxima de los griegos es Zeus. Y así lo tradujeron. ¿Estamos aquí? En griego quedó Dios, Zeus, Dios. Porque Dios es el genitivo de Zeus. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que es sinónimo de Teos. Escuche bien. Pronunciado Zeus con la Z de España, de donde nos llega la teología. Teos. Teología. Teos. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces se escribe con la letra griega teta. Teta. Entonces se escribe con la letra griega teta, que suena como zeta, que se transcribe como tet. Y si nosotros, yo recomiendo que empecemos a comprar libros, hagamos inversiones en su propia vida y podamos comprar el Nuevo Testamento interlineal. Así, escríbalo para que usted lo compre, haga esa inversión, vale la pena. En el Nuevo Testamento interlineal griego-español, según la tabla de su alfabeto, la palabra griega Dios se conserva en su original pagano, así como mayúscula fue exportada al castellano, sin cambio alguno, y por la fuerza de la costumbre de siglos se adquirió carta de naturalización en el idioma castellano. O sea que ni siquiera se tradujo al castellano, sino que tomó una carta de naturalización de tanto que se pronunciaba esa deidad griega, que es Zeus, o Teos. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Hermano Ray. Bueno, y cuando decimos Dios, es así tal y como se escribe Dios, y lo pueden entrecomillar, porque hay una versión que dice Di-OS, y esa es otra cosa también, y posteriormente lo vamos a explicar. Entonces, se conservó en su original pagano, así como fue exportada al castellano sin cambio alguno por la fuerza de la costumbre, y eso fue a través de siglos. Imagínense, la versión Reina Valera tiene la versión antigua 470 años aproximadamente, ya va a cumplir sus 500 años. Imagínense 500 años pronunciando Dios, Dios, Dios. Sí, es una costumbre.
O podemos llamar una fuerza de costumbre. Fuerza de costumbre. Entonces, por eso es que tomó la carta de naturalización en el idioma castellano. No porque se tradujo al castellano. No es una palabra castellana, sino es una palabra griega. ¿Sí estamos entendiendo eso? Amén. Tanto en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, espero que lo compremos muy pronto, va a ser de mucha ayuda para poder enseñar este tema del nombre. Y también si pueden comprar la concordancia Strong, así como suena, concordancia Strong. ¿Qué significa Strong? Al español. En inglés al español. Fuerte. Acuérdense del hermano Ray. Sí. Strong, fuerte. Ok, señala claramente esa errónea traducción. Entonces por eso es que los exhortamos a comprarlo, para constatarlo en esos libros. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 13, dice, donde Dios se traduce como de Zeus. Vamos a empaparnos un poquito del libro de los Hechos. Hechos 14, 13. Vamos a ver. Hechos 14, 13. Vamos a ir despacito ahorita porque estamos dando algunas bases sencillitas. 14, 13. Amén. Amén. Dice, y el sacerdote de Zeus, ¿cómo dice su versión, hermana Denise? Y el Cohen de la casa de Júpiter. Ok. A ver, ¿cómo dice la versión Reina Valera? Ya no me acuerdo. A ver, ¿cómo dice la versión Reina Valera? ¿Quién tiene versión Reina Valera? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente que la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Ok, bueno, entonces dice, y el sacerdote de Zeus, mi versión dice así, ¿eh? ¿También la suya? ¿Cómo dice, hermano? Y el sacerdote de Zeus Ok. ¿Esa qué versión es? es la israelita. Ah, ok. Está bien, eso es lo correcto. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo sus toros, guirnaldas, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre reunida allí, y quería ofrecer sacrificios. ¿El sacerdote de qué? De Zeus. Chéquelo. El sacerdote de Zeus. Entonces se traduce como de Zeus, que si tiene contraparte en la mitología latina. La contraparte en la mitología latina, ¿cuál sería? Júpiter. ¿Estamos de acuerdo? En la mitología latina es Júpiter. Pero conforme a la escritura y conforme al código real, dice el sacerdote de Zeus. ¿Sí lo está mirando? El sacerdote de Zeus. Amén. Okay. Por eso es que en algunas versiones Reina Valera y otras versiones latinas ponen Júpiter. ¿Por qué? Porque es la contraparte de la mitología latina. Entonces vamos a ver que en el diccionario Strong, que ya hemos puesto para que usted lo compre, le va a ser de mucha ayuda. Yo me acuerdo que cuando di este tema, a unos hermanitos, ¿se acuerdan?
que aunque no se congregaban con nosotros, les gustó mucho el tema. Y cuando dije, compren estos 2 libros, ellos al día siguiente lo compraron. Y se sentaban y ahí estaban con sus libros para allá y para acá, confirmando lo que estábamos hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que son estudiantes esforzados. ¿Me están escuchando? Amén. Para que no digan, es que el hermano Raimundo se lo sacó de la bolsa. No, hermano. Además de que lleva un sustento a través de un patronato israelita, este estudio. Entonces, por eso es que, hermano, tenemos que estudiar, tenemos que adentrarnos en esos libros, porque vemos que en la página 23 y 37 del diccionario, que ya mencionamos, en las palabras griegas de dicha concordancia, en la referencia junto al número 1358, dice del griego Dios. ¿Escuchó bien? Una palabra griega que significa Dios, con las letras griegas delta, está compuesta por las letras griegas delta, iota, omicron y sigma final. Sigma final. Yo me aprendí las letras griegas hace mucho tiempo porque cuando entré a la vocacional en física, para poder mencionar los ángulos, diferentes tipos de ángulos, lo hacían a través de letras griegas. Es por eso que me es común, pero a la gente que no es común, vamos a ver que Dios, conforme a las letras griegas, es primero delta, ¿ya lo vio? Luego iota, luego omicron, luego sigma final, sigma final. Y si leemos sus primeras letras es Dios, ¿sí lo vio? Dios. A ver si lo están viendo o no lo están viendo. Sí. ¿Y por qué no me pusieron aquí mis hermanos no están al tanto? La hermana dijo. No me pusieron mi pizarrón. ¿Y ahora se les pasó? A ir escribiendo esto. O ya lo saben. Es que es muy sencillo. En realidad es muy sencillo. Repetimos. Viene de las letras griegas delta, iota, omicron y sigma final. Y por cierto, ahí tenía un llaverito hace tiempo Ah, que traía las letras griegas y no me daba cuenta. Y entonces, sumada a las primeras letras nos da que Dios. D de delta, I de iota, O de omicron y S de sigma. Ahí está, Dios. ¿Sí lo está mirando? Y bueno, eso no se puede comparar con la suprema deidad, la única y verdadera, que es Elohim. Y repito, vamos a entrar al tema de estudio de Elohim, nada más. Porque muchos piensan que el término de Elohim nada más es dado al Altísimo, ¿no? ¿Verdad, hermana? ¿Sí se acuerda? Amén. A ver, ¿qué se acuerda, hermana? Del término Elohim. Del término Elohim. Pues es una palabra hebrea que se le fue designado a una persona que tuviera autoridad, como a los ángeles, a los jueces. A los ángeles también se les puede denominar Elohim. Hasta el mismo Hasatán. De cierta manera también. Muchos piensan Elohim es una palabra en plural. Escuche bien. Elohim es una palabra plural. Y como es una palabra plural, piensan luego en los tres en uno. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Amén. Para que no me vean insultativo. Piensan que son tres en uno. Porque es una palabra en plural. Pero no es así. En hebreo no es así. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces la suprema deidad y la única y verdadera es Elohim, sin semejantes ni equivalentes, tampoco tiene palabras iguales y por ser único debe quedarse en su original hebreo. No tiene por qué traducirse. Eso es bien importante. También en su original hebreo, ¿se acuerda usted que en tiempos antiguos decían en el original griego? Y nunca decían en el original hebreo. ¿Por qué original griego? ¿Qué acaso las escrituras fueron en el original griego? No.
pero se traían esa puntada por muchos años, hasta que las desechamos. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Escucha a los predicadores de hoy en día, y no quiero señalar a nadie, pero escúchelos. Dicen, del original griego. Nomás de escuchar eso, hasta da flojera escuchar a ese varón. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Dice también en su original hebreo, debe conservarse el nombre Elohim. Él mismo revela en su Torah, el libro de las enseñanzas, que no debe de apartarse de la boca del sucesor de Moshe, como se indica en Joshua 1.8. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Josué 1.8. Joshua 1.8. Luego dice, y Elohim tiene la característica de significar singular. Escuche bien, tiene la característica ¿de qué? De significar singular, a pesar de tener morfología plural. Cuando el contexto indica que el autor se refiere a la divinidad, como en Bereshit capítulo 1, verso 1, que a la letra dice en hebreo, en el principio creó Elohim Aleph Betav, el cielo y la tierra. Repito, en el principio creó Elohim Aleph Betav, el cielo y la tierra. Entonces vamos a ver ahí que el verbo aparece conjugado en la tercera persona del singular. ¿Por qué decimos esto? Porque Elohim se traduce en plural como dioses. En plural se traduce como dioses. Pero esto es según el texto. Y eso vamos a dar muchos ejemplos para que quede bien claro. Cuando dice que el Eterno es Elohim, de todos los Elohim, frase que muchas versiones traducen como Dios, es el Dios de los dioses. Hay muchas versiones que lo traducen así. Dios es el Dios de los dioses. Vamos a ver que no es así en el término hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo tiene más palabras que aparecen con morfología, en este caso morfología plural, pero su significado es singular. ¿Me está escuchando? Amén. Por ejemplo, Hajim. ¿Qué significa Hajim? Vivo. ¿Eh? No, Hajim. Vivo. Panim. ¿Sí se acuerdan de esas palabras? Y Majim. Por ejemplo, Hajim viene siendo vida. Elohim Hajim. Cuando decimos Elohim Hajim, es Elohim vivo. ¿Estamos de acuerdo? Horrenda cosa es caer en manos del Elohim Hajim. Muchos le tienen miedo al compadre, a la comadre, a papá, mamá, con todo respeto. Pero del Eterno ni se acuerdan, hermano. Entonces, Hajim significa ¿qué? Vida. Vea usted que aparece como si fuese plural, pero su significado es ¿qué? Singular. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Que la terminación Hermanita Valeria, Sí. ¿sí? y M Hermanito, Plural. plural, ¿eh? que la terminación IM es plural. IM en hebreo es plural. Pero por ejemplo, si nosotros decimos, repito, Hajim, aunque está escrito en plural, significa singular, vida. No dice vidas, es vida. Panim, aunque está en plural, IM, pero significa rostro. Imagín, agua. Recuerden del término de los cielos. Magín, ¿qué significa? Agua. No dice aguas, es agua. ¿Qué estamos entendiendo esto? Amén. Ok. Vamos a Hebreos 10:31, vamos a dar un ejemplo. Hebreos 10:31.
Amén. ¿Tú puedes leer, hermano? Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. Elohim Hayim. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un ejemplo. Está hablando del Supremo, que también es uno. Ahí todo es unidad en ese pasaje. ¿Por qué decimos que su nombre es impronunciable? Y es por eso que uno debe ser respetuoso hacia los judíos cuando ellos no pronuncian el nombre. Tienen prohibido. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Su nombre es impronunciable. Y para eso tenemos que explicar el concepto hebreo del nombre impronunciable y que aparece en Bereshit, capítulo 2, verso 4. Bereshit 2, 4. Amén. Léalo, por favor, hermana. Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el día que Hashem Elohim hizo la tierra y el cielo. El cielo dice, Hizo la tierra y el cielo. tache. Porque es la tierra y los cielos. Pero primero sí dice la historia de los cielos y la tierra. Y ya al último dice cielo. A ver, vea, note. ¿Qué versículo nos quedamos? 4. 4. Habíamos dicho 2, 4, ¿verdad? Ujú. Este es el Toldot, Ashamaim, Be'aaretz, los cielos y la tierra. Cuando ellos fueron creados, en el día que hizo Yud Hei Vav Hei, la Eretz, la tierra, y los Shamaim, ahí está en plural, Shamaim, Amén. cielos. Porque hay muchos cielos. ¿Se acuerda del varón que el Eterno le permitió subirlo hasta el tercer cielo para que viese todo lo que iba a acontecer? Pero muchos piensan que nada más hay 3 cielos. No es cierto. Hay diversidad de cielos. Por eso es que lo marca en plurales. ¿Cuántos cielos? No lo sabemos. Y yo pregunto, ¿el Eterno puede estar nada más en el tercer cielo y puede revelar cosas en el tercer cielo? No. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el término correcto es cielos, plural. ¿Esa qué versión es, hermano? Hacemos una corrección ahí. Biblia israelita. ¿Cuál israelita? Bueno, es sí fallado. Y queremos ser respetuosos a las versiones, pero la palabra correcta es cielos. ¿Qué dice Bereshit 1.1? A ver, vamos a 1.1. ¿Qué dice? En el principio Elohim creó los Shamaim, cielos, y la tierra, Eretz. ¿Sí lo está mirando? Correcto, eso es correcto. Por eso Él creó los cielos, plural. Porque hay muchos cielos. Yo creo que hay infinito de cielos. ¿Me está escuchando? Amén. Porque imagínense, qué inmenso es nuestro Elohim. Que los cielos de los cielos, la inmensidad de todos los cielos, no lo pueden contener. Es inmenso. Hablar de la grandeza del Eterno, muchas veces las palabras de los seres humanos se quedan cortas. Por eso la versión Reina Valera hay que hacerle algunos ajustes. Cuando el rey David dijo, tú estás conmigo como poderoso gigante.
Gigante es una palabra relativa, con todo respeto. Es una palabra relativa que, por ejemplo, para mi hermana Denise un gigante puede ser 1,80, ¿no? 1,90. El hermano Edwin. Hermana que no ves. Es relativa. Tú estás conmigo como poderoso o gigante. También el término poderoso es una palabra relativa, que no expresa muy bien la grandeza del Eterno, pero sin embargo el autor está tratando, a través de esa versión, está tratando de expresar la grandeza del Eterno. Y vemos que se quedan cortos. ¿Decimos amén? Amén. ¿Podrá tener el Eterno un espacio? En la física, ¿cuáles son las 3 dimensiones, hermana Narali, en la física? O los 3 vectores que habla la física. ¿Cuáles son esos 3 vectores, hermano Edwin? X, Y, Z. X, Y y Z. Pero hay algunos que escribieron un libro, La Cuarta Dimensión. Yo nunca estuve de acuerdo con ese libro. Creo que es japonés o chino. Ya ni me acuerdo, más tantos años que lo leí. Creo es chino. Chino. Paul John Shaw escribió un libro, me llamó la atención porque se llamaba La Cuarta Dimensión. Y él asegura que en la cuarta dimensión puedes encontrar al Eterno. Y yo digo que está perdido. Y dicen que tiene la iglesia más grande en todo el mundo. Iglesia cristiana, por supuesto. Y yo creo que sí, porque allá los chinos cómo se multiplican. Allá las congregaciones son grandísimas, hermano. Pero yo creo que no. Porque dice la Escritura que Él habita todo en todo. Abarca todo, todas las dimensiones. ¿O qué dimensiones le podemos poner al Eterno? Nosotros ahorita estamos en una tercera dimensión. Estoy viendo la fe del hermano Ray. En tercera dimensión. Entonces, ¿dónde podemos localizar el Eterno? ¿O abarcará una cuarta dimensión? ¿O abarcará todas las dimensiones? ¿O abarcará todos los cielos de los cielos? Que dice la Escritura que los cielos de los cielos, si un cielo es inmensamente grande y no hay palabras cómo expresarlo, ahora imagínense cielos de los cielos. Plural, de plurales. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Ok. Entonces, bueno, pues en el principio creó Elohim, ya lo dijimos, Aleph Betaf, el cielo y la tierra. Entonces, Elohim se traduce en plural como dioses, pero según el contexto. Cuando dice que el Eterno es Elohim, de todos los Elohim, frase en que muchas versiones traducen Dios, el Dios de los dioses, como lo habíamos dicho. Es por eso que tenemos que tratar de explicar en el contexto hebreo el nombre impronunciable. Ya vimos que aparece en Bereshit, un ejemplo, capítulo 2, verso 4, y déjenme decirle que 7,000 veces de los 70 libros de toda la Escritura deben de leerse así. Vea usted el número 7,000 veces en 70 libros. En la escuela dominical se enseñaba que eran 66 libros. No son 66 libros, son 70 libros. ¿Por qué? Porque los salmos se dividen. Porque los libros de los salmos es uno, se divide en varias partes. ¿En cuántas partes? En 5 partes. Y si lo sumamos, nos dan 70 libros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Entonces, en el Yom, que Adonai Elohim hizo la tierra y el cielo, y así respetaremos el contexto hebreo, que también respetó nuestro Mashiach, quien solamente habló en hebreo. ¿Se está escuchando eso? El Mashiach solamente habló ¿qué? El hebreo. Él pudo haber dominado varios idiomas, por supuesto, no.
Pero él habló exclusivamente ¿en qué? En hebreo. Y por ese simple hecho respetó nuestro Mashiach, quien solamente habló en hebreo con sus Sheliachim, con sus enviados. O como diría la versión Reina Valera, con sus apóstoles, ¿no? ¿Sí o no? Amén. La palabra apóstol es eso, enviados. Y arameo con las multitudes que le seguían. Ambas lenguas usan el mismo alefato y tienen las mismas raíces morfológicas. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos adelante. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer mis hermanos aquí reunidos? Pues los hermanos que nos ven pueden hacer preguntas y mandárnoslas a dónde, hermana, a dónde, hermano. Ahí mismo, ¿verdad? En los comentarios. En los comentarios pueden poner sus dudas si es que así lo desean. Y bueno, pues el nombre impronunciable está representado. ¿Cómo se representa el nombre impronunciable? ¿Eh? Con la Y, H, W, H. Bueno, En hebreo es Yud, Yud, Hei, Vav, Hei. Ahí están las 4 letras. Digan conmigo Yud, Yud, Hei, Hei, Vav, Vav, Hei. Hei. Procure que cuando pronuncie esas 4 letras su vida esté en santidad. ¿Me está escuchando? Amén. Pero basta es que, bueno, ve que al final le agregan una H, Ujú. porque la palabra diría Yahweh, ¿no? Así, le agregan una H. No, pero ahorita no estamos hablando de ese término, Yahweh. Eso lo vamos a ver al final. Hey, Bab, hey. Porque son... No había Las 4 letras se representan así. Es Yud, Hei, Vav, Hei. Llama tetra, gramatón, ¿Sí? Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, es un tetragrama. ¿Estamos de acuerdo? Porque está en griego. Hasta eso. Tetragrama es una palabra griega que significa 4 letras. 4 letras. Que pueden transliterarse a nuestro abecedario como Y, H, V, H. Se translitera a nuestro idioma. Y vemos que en hebreo se lee de derecha a izquierda, eso ya lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? De derecha a izquierda. Que corresponde al Yud, Hei, Vav, Hei. Nombres de las letras que aparecen como subtítulos, y ahorita vamos a ver unos ejemplos para poder entender. Como subtítulos, ¿en dónde? En el libro de los Salmos. Porque repito, aún en el libro de los Salmos el nombre Kadosh es revelado. Y especialmente en el Salmo que más me gusta, el Salmo 119. Amén. Pues vamos a ver que con el resto de sus 18 compañeras hacen un total de 22 letras básicas. El alefato hebreo está compuesto por 22 letras básicas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y esas 4 letras son las iniciales de 4 palabras hebreas que confirman las profecías mesiánicas. Escuchen bien lo que os estoy diciendo. Estas 4 letras confirman las profecías mesiánicas. El Yud, Hei, Vav, Hei confirman las profecías del Mashiach. ¿Cómo ve, hermano? Y vamos a poner aquí el pizarrón, a ver. Ya como andamos de tiempo. Hermano Edwin, hermana Denis. Espero que no se les olvide poner mi pizarrón, por favor. Hace 10
Sí, hermano, ya sé que andamos cortos, pero es necesario explicar esto. Si no, ¿cómo? ¿Seguimos o nos faltan cuántos? ¿10 minutos? 13. 13 minutos. Yo veo congregaciones que se pasan de largo, pero yo quiero respetar el tiempo. Pero está tan importante esto que, hermano, aunque abusemos unos minutos, Amén. ¿no? ¿Cómo ve, hermano Chino? Me agrada. ¿Sí? Ok. Yo sé porque le miro su rostro y está hambriento. Está como el hermano Ray cuando no comen 2 días, imagínense. Pongan al hermano Ray en ayuno 2 días. ¿Qué digo 2 días? Un día nada más. ¿Sí han visto el oso de las caricaturas? No, no, ¿Sí lo han visto o no? Así se pone el hermano Ray, me imagino yo. Ok, bueno pues. ¿Quieren verlo? Nomás así como un toque. ¿Está conmigo? Vamos al libro de los Salmos. Salmo 119. Amén. Mire cómo se revela el nombre. Ahí en Salmos. Amén. ¿Ya estamos ahí? Mejor Kadosh. La palabra Yud. ¿Dónde se encuentra la palabra Yud? Que por cierto es de la palabra más pequeña, el alefato, Yud. Fíjense cómo inicia el nombre Kadosh, con una letra pequeña. ¿Qué le parece? Es para que apareciera en letras grandotas, pero no aparece en la letra más pequeña, que es Yud. Es una comita así. Por eso quiero el pizarrón para escribirla y usted vea el tamaño de esa letra. Es la más pequeña. Pues, ¿Sí? Yud. ¿En dónde está Yud? Después del versículo 72. 72. Después, Ok. antes de empezar 73. Ok. Gracias, hermano. 72. ¿Ya lo vio? El 73, ¿no? Sí. Prácticamente termina el 72, empieza el 73. ¿Cómo lo tiene? Como subtítulo, ¿no? Pareciese un subtítulo, pero no es un subtítulo. Es la letra Yud. ¿Ya lo vio? Y bueno, esa letra Yud también tiene un valor numérico, que eso lo vamos a ver después. No me quiero, porque si no, nos salimos del contexto. Posteriormente vamos a ver cuánto vale cada letra, porque tiene un valor numérico. Y justamente, ¿qué valor numérico tiene el nombre? Si sumamos cada letra de esas 4 letras, tiene también un valor numérico total del nombre. Y eso también lo vamos a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí aparece el término Yud. ¿Ya lo vio? ¿Sí están ahí? ¿Cómo está su versión, hermana? ¿Bien el Yud como subtítulo? ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Tiene un lado, en la que me A ver, hermana, ¿qué versión utiliza usted? Yo lo estoy buscando en los dos. Pero a ver, en el Dabar. 72, después del 72 está, antes de empezar 73. Bueno, la mía dice Yod. Y-O-D. Entonces, Pero se pronuncia Yud. ¿Ya lo vio? Luego el Hei. ¿Dónde se encuentra el Hei, hermano? después del 32. Después del 32. O 30, 31, 32. Amén. Terminando el 32. Hei.
El Bab, Es el 40, después del 73. 40. después del 40. ¿Ya lo vio? Bab. Yo cuando leí por primera vez la escritura, me preguntaba qué significan esas letras. Son letras del alefato hebreo. ¿Sí lo está mirando? Amén. Y Hei, que ya lo habíamos visto, porque al final se reproduce esa misma letra. ¿Y qué significa eso? Significa Yeshua HaMashiach Beruach HaKodesh. Escuche bien. Yeshua HaMashiach Beruach, con J al final, Beruach HaKodesh, o HaKodesh también. ¿Cómo quedaría? Yeshua HaMashiach. Bueno, Yeshua no tiene interpretación, porque es un nombre. ¿Sí estamos de acuerdo? Posteriormente vamos a ver lo que significa Yeshua, pero no tiene una interpretación, no se puede, ¿cómo diríamos? No se puede llevar a otro idioma cambiándole el nombre, la esencia del nombre. No. ¿Sí me explico? Amén. Siempre doy mi ejemplo pagano. Mi nombre es Raimundo y es un nombre que se escucha en el mundo por muchos lados, ¿no? Y el hecho de que yo vaya a Norteamérica, no van a decir Raymond, porque los nombres no se pueden traducir, porque son nombres personales, y más aún el nombre Kadosh. No sé por qué la humanidad o la gente de estudio quiso encontrar una contraparte en el término Dios. ¿Sí me explico? Amén. No tenían por qué traducir el nombre, porque es un nombre personal. Y si hablamos de la máxima divinidad, pues con mayor razón no tienen por qué cambiarse el nombre. ¿Qué pasa si se cambia el nombre, hermana Verónica? Si porque estoy en China es... ¿Cómo se dice en China? No, en Japón. En Japón, ¿cómo se dice Dios? Kami. Kami, con K, Kami. Yo pregunto, ¿qué no se puede nombrar como tal es? Entonces, por ejemplo, Yeshua HaMashiach, Mashiach sí se puede traducir, porque es un título, el ungido. Pero el nombre no cambia, queda igual. Entonces es Yeshua, el Masías o el ungido y su espíritu puro, si lo tratásemos de traducir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero en hebreo, ¿cómo quedaría? Yeshua HaMashiach Beruach HaKodesh. En otras palabras, Yeshua HaMashiach y su espíritu puro. Entonces, vea usted, la Y de Yeshua, HaMashiach, ahí está el H. ¿Sí la están mirando? Luego, Beruach, HaKodesh. Ahí están las 4 letras. Yud, Hei, Vav, Hei. Vemos que en el Salmo 119 se revela el nombre, Yeshua HaMashiach, Beruach HaKodesh. Ahí se revela el nombre de quién? Del Mashiach. ¿Se me está escuchando? Vemos que contienen las 4 letras. Yeshua HaMashiach, Beruach HaKodesh. Si usted lo hace por separado, ahí está la Yud en la Y para que nosotros lo podamos entender, porque se me quedan mirando como diciendo, ¿qué está hablando? ¿Sí me están entendiendo? Amén. Amén. Nos veo cara de sorprendidos, como diciendo, mira, ¿qué se quedó el hermano? La Yud en Yeshua HaMashiach, el Hei, ahí puede ver la H, Beruach HaKodesh. Yud Hei, Vav, Hei. Vea, hay 2 H's, una B y una Y en nuestro idioma. Ahí está, Yeshua HaMashiach, Beruach HaKodesh. El Yud Hei, Vav, Hei. Y ahí lo vamos a dejar. Repito, también voy a dar una pausa para poder
entender cuándo se tiene que usar el término Elohim, cuando hace referencia al Todopoderoso, y cuando no hace referencia el término Elohim al Todopoderoso. Eso es muy importante también, porque muchos se confunden allí. Y para eso vamos a dar un término, mejor dicho, un estudio, especialmente en el término Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y eso lo vamos a ver en las... Regresando a las raíces, ahí tengo ese tema. Regresando a las raíces, ahí vamos a hablar del término Elohim. Porque son agentes que utiliza el Eterno también. Y esos agentes que están a la disposición del Eterno también se les llama Elohim. Los ángeles también se les llama Elohim. Amén. Amén. Entonces, todo ese estudio es para que nosotros no tengamos ningún tipo de confusión. Amén. Y que no nada más estos estudios sean para nosotros bendición, sino también para los que no conocen. Porque ese es el propósito. Amén. Ese es el propósito. Y también rápidamente doy el informe. A muchos hermanos también le envié ahí por WhatsApp, ¿verdad? A ver qué decía el WhatsApp, hermana Denise. Pues que le mandaban llamar de Chiapas para que fuera a predicar la palabra allá. Ajá, pero ¿cómo dice textualmente? Porque... Dice, hola Inge, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Dios lo bendiga. Hola Inge, un abrazo. Queremos que vengas a Chiapas para que prediques Torah. Sí. Hago una pausa ahí. Ahí está lo sorprendente. Primero, que ese muchacho es licenciado, por cierto, en Derecho. Él es un muchacho muy inteligente. Él es cristiano. Y desde que nos conocimos, como que hubo una atracción porque llegó un doctor y le empezó a hacer preguntas a ese muchacho de la escritura, y ese muchacho contestó de una manera precisa y me asombré y dije, así se debe contestar. Yo dije en mi espíritu, así se tiene que contestar como contestó este muchacho. Le dio respuestas precisas en las escrituras. Y yo me maravillé, le contestó muy bien y me gocé. Nada más que yo no decía nada. Y luego me empieza a hacer preguntas a mí de la escritura y que le empiezo a contestar. Y de ahí nada más, ¿qué será? Aproximadamente una hora. Le di Torah, una hora nada más. Y con esa hora, hermano, fue suficiente para que se alocase allá por donde vive. Qué bueno que fue así. Baruch Hashem. Se alocó y empezó, como él conoce pastores, conoce líderes, les empezó a hablar de la Torah. Y entonces ya se reunieron todos y los líderes y los pastores quieren que vaya a dar Torah. Me están esperando en Chiapas. Y nada más una hora de Torah. Baruch Y Hashem. ustedes que son benditos, hermano, que me escuchan horas, me escuchan días. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ponernos ¿Qué? eso para que no se vaya. Hay que ponernos las pilas. No, yo pregunto. Yo estoy sorprendido por eso. Amén. Porque vea lo que el Eterno hace. ¿Y qué le digo? ¿Y qué dicen los pastores cuando la última vez que hablan? No, pues sí, dice hermano, sí. Ellos quieren conocer eso. Y como yo ya les hablé, y como él es un ejemplo, fíjense nada más, ese muchacho es un ejemplo, porque él es líder. Es un ejemplo de buen testimonio. Entonces, al momento de que yo le doy las instrucciones, él se las da a ellos. Y si lo poquito de que sé, hermano, se los dije a ellos. Y ya están hambrientos. A ver, ponga el audio así rápidamente. ¿Qué dicen en el audio? Que por cierto... Sí, es que donde vivo no hay señal de telefonía, solamente por este medio, puro wifi, señal de internet, por WhatsApp. No hay otro medio, Inge. Estamos pensando en usted, queremos que predique Torah con unos maestros, amigos, y pues me dijeron que yo le hiciera la invitación, pero vamos a estar en contacto, hermano. Dios te bendiga. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Yo estoy muy contento, porque el Eterno nos ha hecho saber que el trabajo que hemos hecho aquí no es vano. Porque luego vienen pensamientos a mi mente, como cualquier ser natural, vienen ataques a mi mente, diciéndome que estamos perdiendo el tiempo.
que ustedes no lo están aprovechando al máximo. Pero vea usted a un varón siendo ejemplo en su congregación y allá donde vive. Con 1 hora de Torah fue suficiente para que él expandiese la Torah allá. Con 1 hora. ¿Qué será si nos establecemos? Y me gustó lo que dijo, porque vamos a empezar con ¿quiénes? Con el liderazgo. Amén. Yo siempre he dicho eso. Hablar primeramente con las autoridades, si no lo permiten, con los pastores, con los siervos, con los enviados, si es posible también. Porque repito, la Torah tiene que regresar y va a regresar con mucha fuerza. Amén. Amén. Porque es la esencia de toda la Escritura. Amén. Es la esencia. Y si no predicamos esa esencia, ¿cómo vamos a entender el ministerio de Yeshua HaMashiach? La importancia del ministerio de Yeshua HaMashiach. Estoy muy contento por eso. Y yo le dije al Eterno, y si has de poner los medios, si tú me demuestras, yo con gusto iré. Amén. Y los que me quieran acompañar, también. Y si no quieren irse en autobús, nos vamos en avión. Oh. ¿Ok? ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo quiero ir a Israel. A ver, levanta la mano. Oh, ¿quién yo quiere ir? también. Levanta la mano derecha. Creo que todos los que estamos ahí queremos ir a Israel. Que no podamos ir a Chiapas. Amén. Amén. ¿Sí me explico? Decía un varón y me gustó. Dice, a Israel no va el que tiene, sino el que quiere. Amén. Amén. ¿Escucha bien? Amén. Amén. Dicen que es carísimo, ni me pregunten tarifa porque no sé, pero la gente que ha viajado allá, dicen que allá es caro. Y yo digo, ¿y qué? ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Y qué? Amén. Que sea caro. Yo quiero ir, yo quiero estar ahí, a ver qué se siente, hermano. Porque se va a cumplir la profecía de que todos los judíos de los 4 puntos cardinales van a regresar una vez más a Jerusalén. ¿Qué será ese evento? ¿Qué quiere decir? Que la santa ciudad se va a cotizar más que New York, de las ciudades más caras del mundo. Los poderosos de la tierra van a querer estar allí. La gente económicamente fuerte va a querer estar ahí. Y sin embargo, únicamente los que elijan a Hashem van a estar ahí. Amén. Amén. Primeramente su pueblo, porque tienen que retornar una vez más a Monte de Sión. Entonces se va a cumplir todo eso. Pues bueno, pues tanto ustedes como yo seamos un pueblo agradecido. Amén. Porque un pueblo que agradece al Eterno va a ser un pueblo con bendición. Un pueblo próspero. Porque reconoce a Hashem sobre todas las cosas. Y así tiene que ser en nuestra vida. Amén. Bueno, pues, ver esto, como me decía este maestro judío, no a todos por el momento, a pocos. Baruch Hashem. Y vamos a tratar de escudriñar el nombre hasta lo más profundo. Y Amén. que el Eterno me ayude y a ustedes les dé entendimiento. Amén. Porque yo sé que el Eterno en cualquier momento puede, aunque ya conocemos estos temas, nos puede renovar el entendimiento. Nos puede dar nuevas revelaciones acerca de su nombre, sus códigos. Entonces, todo eso es importante. Y conste que no hemos tomado el tema de los números del nombre. Ese es otro tema también, que también es apasionante. Porque cada letra hebrea tiene un número. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Bueno, pues, ahora sí damos gracias. Padre, te damos gracias. Sabemos que tu nombre es impronunciable y que tu nombre es Kadosh. Queremos, Padre, de una manera sencilla y sincera, que tú te reveles una vez más a nuestras vidas y que tu nombre sea grabado en nuestro corazón, así también en nuestra mente e impregnado, Padre, en todo nuestro ser. Oramos para que así sea y lo pedimos de una manera sencilla, con humildad de corazón, porque yo sé, Padre, que tú humillas a los soberbios y exaltas a los humildes, y que es por tu buena voluntad, Padre, que te ha placido revelar tu nombre a nuestra congregación, a nuestras vidas.
para poder ser bendición a las naciones. Y que si los propósitos, Padre, es viajar y pronunciar y enseñar tu Torah, que así sea. Tú serás quien sustentes todas las cosas, que ponga los medios y los recursos que se necesitan. Y también, Padre, los corazones dispuestos para trabajar en tu obra. Bendecimos este pueblo, Padre, porque sabemos que las riquezas de tu nombre no todos las tienen. Y que esas riquezas, Padre, permanezcan en nuestros corazones. Declaramos que somos ricos en tu nombre y conociendo las maravillas de tu nombre. Tu siervo te da gracias. Y bendecimos, Padre, también a las personas que nos están mirando, a nuestros hermanos que por el momento no se congregan por las situaciones, Padre, que se están viviendo a través de esta pandemia. Bendecimos a la congregación. Bendecimos a todas las familias, Padre, que representan nuestra congregación, empezando por las cabezas, empezando por los varones, por las mujeres, por nuestros hijos, por nuestras descendencias, Padre, por nuestros semen. Seas tú quien levantes a nuestros hijos, seas tú, Padre, dándole dirección a ellos, dándole dirección, Padre, aún los que no te conocen, y que tú añadas cada día, Padre, a nuestra congregación, los que han de conocer tu nombre, los que han de ser salvos por el poder de tu nombre. Sabemos que tú eres el que salva, Rey poderoso, majestuoso, en la inmensidad, en las alturas, porque ciertamente, Abba, tú no tienes ni alto ni ancho, no tienes dimensiones, Padre. ¿Cómo poder entender tu grandeza y la grandeza de tu nombre? Y por eso, Padre, que te pedimos ayuda. Tú nos sigas ayudando, Padre, en este caminar, en estos estudios, que declaro que han de ser estudios perpetuos y atesorados en nuestros corazones. Padre, tenemos que salir y yo pido que tú nos cuides de toda acechanza maligna, nos libres del mal y asimismo a nuestra simiente. No dejes que nuestros pies, Abba, tropiecen en piedra, que ensanches nuestros caminos y que allanes los caminos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey Yeshua HaMashiach, Beruah HaKodesh. Gracias te damos. Amén. Ver esto con bendición. Nos despedimos y mandamos bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.